Buenos días, les saluda Monique Hepker en nombre de Arias y le doy la bienvenida a nuestro Employment Week 2025, titulada Liderando el futuro, cómo gestionar los retos laborales de las nuevas generaciones. Durante esta semana estaremos compartiendo con ustedes información relevante a través de diferentes formatos, por lo cual los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y Spotify para que no se pierdan nuestro contenido. Ya el día de ayer salió nuestro primer video, el cual lo pueden ver en nuestras redes igual que en YouTube. Para quienes se conectan con Arias por primera vez, quisiera compartirles que somos una firma legal única en Centroamérica. Tenemos 7 oficinas ubicadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Y tenemos un equipo conformado por 37 socios, sumando más de 120 abogados en la región, quienes proveen servicios legales integrales en más de 35 áreas de práctica. Esta mañana estaremos conversando sobre un tema de actualidad: cómo gestionar a cada generación laboral, claves psicológicas, legales y prácticas. Al final del webinar tendremos un espacio dedicado para responder sus preguntas, por lo cual los invitamos a dejarlas en el chat para que las podamos ver al final de la sesión. Nos acompaña como invitado especial Carlos Bustamante, quien es psicólogo organizacional con más de 12 años de experiencia en puestos de liderazgo en recursos humanos a nivel regional. Carlos se ha especializado en consultorías enfocadas en cultura y clima organizacional, liderazgo y gestión por competencias. Desde el 2018 es docente en la Universidad de Costa Rica en programas de pregrado y posgrado y es miembro fundador de la Comisión de Psicología Organizacional del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Cuenta con formación en psicología, filosofía y administración y actualmente se desempeña como psicólogo organizacional en el Banco Central de Costa Rica. Además, nos acompaña el equipo regional de la firma, quienes son expertos en el área laboral. Tengo el gusto de introducir a Eduardo Ángel, quien es socio en Arias El Salvador, y a Carolina Soto, quien es socia en Arias Costa Rica, y formalmente le estará dando inicio a este conversatorio. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Monique, y buenos días a todos. La verdad, muy contenta de poder estar hoy en esta mañana con ustedes. Por supuesto, con estos dos caballeros, Eduardo y Carlos. Definitivamente un placer estar con Carlos como invitado especial, ¿verdad? Este Employment Week hemos decidido realizarlo, como decía Monique, sobre un tema de actualidad que definitivamente considero que es de interés para todos aquellos que trabajen en organizaciones donde haya una o más generaciones. Conforme vayamos avanzando el día de hoy, vamos a entender la complejidad y al mismo tiempo las claves que nos pueden permitir armonizar todo lo que se requiere para poder estar en un ambiente laboral efectivo, productivo y también sano. La agenda del día de hoy consta principalmente de 3 ejes. Vamos a navegar por cómo son cada una de las generaciones, qué buscan cada uno de ellos y quién es su líder. Vamos a ir poco a poco entendiendo las diferencias y a la vez algunas similitudes de cada una de estas generaciones para que podamos entender mejor nuestro entorno laboral. Definitivamente, la batuta de esta conversación la llevará Carlos, y el papel de Eduardo, tanto conmigo, es poder aportar desde una óptica legal qué podemos hacer cuando estas generaciones entran de alguna manera en confrontación o al mismo tiempo piden algún tipo de beneficio o condición adicional, para que desde entendiendo lo que cada uno busca y el líder que pretende tener, podamos utilizar las herramientas que cada una de nuestras legislaciones permite. De esta forma, le paso la palabra a Carlos y le doy la bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Monique. Muchas gracias, Eduardo. Este, agradecido por esta invitación. Y sí, es un tema que no solamente llama la atención, sino que nos invita no solo a formarnos, sino a trabajarlo de una forma que realmente nos ayude a gestionar el personal
y sortear muchas dificultades que a veces se dan en las organizaciones por no comprender este tema de las generaciones laborales. Creo que ya no es un tema relativamente nuevo, se ha venido trabajando ya pues bastantes años atrás, pero no deja de ser importante poder trabajarlo. Antes de iniciar con cada una de las generaciones laborales, tenemos que entender que responden a un contexto socioeconómico político, o sea, que se dieron un montón de factores alrededor de la formación de estas personas que de alguna manera compartieron en conjunto creencias, visión de mundo, formas de cómo eh, trabajar, que de alguna manera plantearon comportamientos muy generalizados. Obviamente hay una individualidad, hay una historia de vida de cada uno de nosotros que tal vez no va a encajar en cada una de estas generaciones. De hecho, se plantean años que siempre esos límites son difusos, o sea, se plantea cierta cantidad de años para determinar cada una de las generaciones laborales, pero vamos a ir comprendiendo cada una de ellas para de alguna manera comprender por qué el comportamiento que se da en el ámbito laboral. Por ejemplo, vamos a los primeros que vamos a trabajar el día de hoy, que son los baby boomer. Cabe aclarar que antes de los baby boomer está la generación perdida o la generación de la Segunda Guerra Mundial, que es aproximadamente entre 1920 o 1925 a 1943, 1945. De ellos no nos vamos a centrar, ellos estuvieron más desde la supervivencia, entonces, donde el trabajo también tuvo cierta inestabilidad, donde las situaciones fueron sumamente difíciles para esta generación, por lo cual no deja de ser importante hacer alusión a esto, porque ellos fueron los que formaron a los baby boomers. Los baby boomers ahorita sabemos que están de salida, son los que se están pensionando en este momento en las organizaciones, pero cabe aclarar algo importante. Aunque todavía son 5, 7, 8 años de los baby boomers en las organizaciones, el poder, la toma de decisiones, en gran parte se concentra en este grupo a nivel laboral. La mayoría de puestos de dirección, de mando, están en el grupo de los baby boomers. Vamos a tratar de comprender qué caracterizó o qué caracteriza a esta generación laboral. Como lo vimos, quiénes fueron sus maestros, quiénes fueron sus formadores, los de la generación de la Segunda Guerra Mundial, o a veces llamada como la generación perdida, donde fueron sumamente estrictos, donde la disciplina era militar. Entonces, de ahí que para ellos, el tema de la rigidez, el tema de que el trabajo sea religión, es súper importante para ellos. ¿Por qué razón? Vinieron de una generación muy inestable, una generación que los formó desde la supervivencia. Entonces ellos, bueno, muy importante porque el baby boomer fue porque obviamente fue la gran cantidad de nacimientos de posterior a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si ustedes les preguntan a sus abuelos o bisabuelos cuántos eran los hermanos, y obviamente hay una cantidad numerosa, o sea, estamos hablando de entre 10 a 20 o más hijos, de ahí del tema del baby boomer. Entonces, posterior a la Segunda Guerra Mundial, es cuando empiezan, por ejemplo, el tema de garantías sociales en el trabajo, donde ya se empieza a hablar de temas de pensión y donde de pronto entonces el trabajo se vuelve ese refugio, se vuelve ese estatus, se vuelve sumamente importante para esta generación, porque me da estabilidad. Claro, yo les digo esto a los centennials, la generación Z, ¿y qué es eso? Ellos vienen en cuanto a temas económicos en una generación más estable, ellos no. Venían de una situación que era difícil y de pronto el trabajo se vuelve ese espacio donde yo encuentro mi identidad. Era normal preguntar, ¿y usted quién es? Ah, yo soy fulanito tal, trabajo en tal organización, en tal puesto. Y eso se decía o se dice con orgullo.
Entonces ellos encontraron en el trabajo un asidero para establecerse, para formarse, este, para tener esa estabilidad que se requería en ese contexto sociopolítico económico. Y por eso es que vemos que los baby boomers en promedio 3 organizaciones en su vida. Y muchos de ellos toda su vida en una organización. Entonces, sí son más conservadores, son más de creencias firmes, tratan de separar mucho la parte laboral de la parte personal o familiar. Definitivamente tienen una lealtad con la empresa. Su identidad personal está muy mediatizada por la organización. Entonces, ellos, por ejemplo, si son de quedarse más tarde trabajando, no, ni siquiera cobran las horas extras porque es un deber con la organización rendir hasta que se cumplan los objetivos, hasta que se cumplan las metas. Aunque digamos yo sacrifique tiempo con mi familia, el trabajo es prioridad. Esa fue la formación que ellos tuvieron, con normas muy rígidas, muy estructuradas, donde a las personas de poder, a los líderes, se les sigue sí o sí porque sí. O sea, al maestro, aunque hubiera sido un agresor o hubiera le sido lo que fuera, se le hace caso. Entonces, ellos entendieron que el respeto estaba por el puesto. O sea, aunque de pronto no tuviera las competencias, la jefatura, usted sigue órdenes porque está en un puesto de liderazgo. Esta fue la formación que obviamente ellos llevaron y obviamente muy sacrificados por la parte laboral. ¿Qué digamos que ellos buscan? Que, por ejemplo, sí, la empresa sea responsable de su felicidad a corto y largo plazo, que me dé estabilidad. Para ellos eso es muy importante que digamos se me reconozca el esfuerzo que yo he hecho por la organización, que yo le he dedicado años a la empresa. Entonces, para ellos eso es fundamental que esto se dé. Por eso por hoy, a veces yo veo, de hecho, más bien centennials que a veces en estado, en recursos humanos, qué hacer cuando las personas se pensionan y ellos vienen con ideas a veces muy innovadoras, pero a veces no hay que ser tan innovadores. A una persona de esta generación, el que se le reconozca el tiempo que le dedicó a la empresa es súper importante. Entonces, hoy todavía sigue en vigencia ese acto donde estén la mayoría de las personas de la organización y entregar una placa, entregar un símbolo que represente lo que ellos le dieron a la organización. Para ellos es importantísimo esto. Yo no sé si ustedes han logrado ver a algunas personas de esta generación, y esto lo tienen casi que en un pedestal, los que ya se han logrado pensionar en sus casas, para que vean lo importante que esto es precisamente para ellos. Por ejemplo, que buscaba mucho una jefatura que fuera, digamos, fuerte, que se ganara el respeto porque exactamente se sacrificaba todavía más por la organización, entregada por la organización. Entonces ellos eran muy seguidores o son muy seguidores de esas personas que realmente están aferradas a la organización, mueren por la organización y de ahí que se identifican con Carlos, este tipo, perdón sí. que te interrumpa. Me llama mucho la atención esto que decías de la placa y en efecto lo he visto en algunas partes. Entonces, si tuviésemos que sopesar algunos beneficios, se me ocurre que tengo clientes que conforme avanzan en la antigüedad en la compañía dan más días de vacaciones o más días libres, pero si no dan reconocimiento, ni placa, ni correo electrónico para hacer saber que Carolina tiene 5, 10, 15 o 20 años ya en la organización, es algo que podría sopesar desde un punto de vista de baby boomer en mi motivación, a pesar de que me den otro tipo de beneficios por mi antigüedad. Sí, con los baby boomers, el reconocimiento que, ojo, primero sea público. Esto va a Ok, ser importante. A veces puede hacer que sí, por recursos no se tenga para una placa o qué sé yo, no se tenga pero un correo a toda la organización destacando las cosas que han hecho bien en la organización, su impacto en la organización, reconociéndole esa fidelidad, tiene un alto impacto.
y eso logra motivar. Y ahí pienso que me sucede mucho con ciertos clientes y colaboradores en esta generación que me preguntan, Carolina, ya Carlos puede jubilarse, pero quiere seguir trabajando. ¿Cuáles son las condiciones de su nuevo empleo, verdad? Entonces, entendería que eso es lo que esta generación quiere hacer, jubilarse porque por derecho le corresponde, requisitos que ya tienen, pero quieren seguir trabajando. Muy buena pregunta, Carolina, porque vieras que hay varias investigaciones que han determinado, y eso es en Centroamérica, porque me ha tocado estar en Centroamérica. Centroamérica no pega tanto la jubilación, pero en Estados Unidos sí. Ok. Por ser terriblemente capitalista, está todavía esa noción, y esta generación ha sido quien más la sufrió, o la sigue sufriendo, de que usted deja de trabajar y ya deja de ser como útil para la sociedad. O sea, entonces, en Estados Unidos el tema de la jubilación, uff, es difícil, pero ya se ha venido cambiando y obviamente más bien la gente espera la jubilación para dedicarse a otras cosas que posiblemente no Ujú, pudo hacerlo digamos, en su tiempo laboral. Entonces, el tema de la jubilación, el seguir trabajando, sí sigue siendo tendencia en esta generación, ujú, porque como lo ven con todo lo que yo acabo de decir, claro, si el trabajo para mí era religión, si para mí el trabajo era mi identidad, si era donde yo sentía gran parte de mi ser, o sea, como nunca el trabajo estaba en mí, dejar de trabajar, uff, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? O sea, porque se ujú. entregaron de lleno a una organización o a la organización en que están, obviamente ellos quieren seguir trabajando en ese sentido porque fueron formados desde esta perspectiva. Los centennials están pensando más en los viajes, en disfrutar y vivir la vida, en conectar con la naturaleza. Créame que si lo proyectamos estarían deseando más bien, y más bien si se puede adelantar o ver que aunque pague, aunque me venga menos pensión, pero me voy. Ah, Vean las diferencias, va uno entendiendo entonces por qué la percepción también hasta para dejar el trabajo no va a ser, les es le tiene a veces un poco más de dificultad. Ya con la generación X no. Ya la generación X ya empezó con los viajes, ya empezó más una extensión geográfica. Los baby boomers fueron mucho de quedarse en su lugar de trabajo, en su mundo, fueron viendo un poco la globalización, ya la generación X entró más el tema de la globalización y con estas nuevas generaciones ni qué hablar. Entonces ese querer conocer el mundo, querer salir, querer viajar, es lo normal o la norma en las nuevas generaciones. Tal vez por entendido. tema tiempo, si podemos avanzar más bien, o no sé si quieren alguna pregunta más con lo de los baby boomers. Yo creo que valdría la pena nada más que nos repases sobre su líder, ¿verdad? Porque al final, si bien es cierto, decías que están en los puestos de jefatura, muchos de ellos, también hay muchos de ellos que no lo están y siguen buscando algo en particular en su líder dentro de la organización. Bueno, tiene que tener reputación, o sea, y cuando hablamos, pero vean qué importante el tema de la reputación, va muy, muy por el tema de logros. Fue el héroe. O sea, por ejemplo, digamos, los baby boomers buscan mucho el héroe. Ah, fue el fundador de la empresa. O fue el que salvó la empresa en tal momento. Fue el que innovó en tal cosa. Fue el que tuvo el valor para hacer X o Y proyecto en la organización. Son más orientados a la fuerza. En cambio, digamos, las generaciones Y y Z, o sea, las que son más acá, por ejemplo, buscan más el tema de integridad, el que no haya doble discurso, tal vez para ir entendiendo las diferencias. El que, digamos, me tome a mí más en cuenta como persona, que me dé feedback, que me dé apoyo, que digamos yo sienta confianza para. Por ejemplo, el baby boomer lo admiro o la admiro a esa lideresa, a ese líder, porque logró y todo, y yo la veo ahí como en un pedestal. Esos son los líderes que ellos siguen, pero exacto, ahí está, o sea, a veces es como inalcanzable. Ellos vienen de organizaciones terriblemente verticales y se acostumbraron a esa verticalidad, entonces para ir a hablar con el CEO o con el director, de no, o sea, eso es casi imposible desde donde yo estoy. Ujú. Los centennials no. Los centennials llegan a una organización y puede estar el CEO que le hablan de tú a tú, ¿verdad? O sea, ellos en eso no perciben esas jerarquías
que sí son muy normales dentro de los baby boomers. Cuando veamos los centennials, te voy a contar algo que me pasa o me ha pasado varias veces con correos directos a los CEOs. Ya lo dijiste. Es curioso ir hilando, ¿verdad? Porque, con razón aquella situación con este cliente o con este líder o con este colaborador y empieza a hacer sentido de la parte, ¿verdad? Psicológica o generacional. No, es correcto. Ok, vamos con la generación X. Ahí estamos casi que el grueso de la población en las organizaciones. También tenemos un porcentaje de, digamos, de toma de decisiones en puestos de liderazgo. ¿Qué caracteriza esta generación? La transición de la tecnología. Así de sencillo. Y yo siempre lo pongo ejemplo. Yo entré a la universidad con 17 años hace 30 años. Fue ayer, hace 30 años. Y es curioso porque mi tío empezó a estudiar ingeniería en computación en aquel tiempo, que era el boom, ¿verdad? Entonces se había hecho una computadora y entonces ahí me había enseñado. Y entonces en el primer semestre yo entregué mis trabajos en máquina de escribir. O sea, los trabajos de la universidad yo los entregué en máquina de escribir en el año 95 y en el segundo semestre yo como el tema de entregar trabajos ya en computadora con aquella impresora de matriz de tinta que sonaba horrible con el Word Perfect de aquel tiempo. Y yo me acuerdo que yo iba a la biblioteca en la U y yo era como el superdotado porque de pronto habían como solamente 2 o 3 computadoras y el fichero enorme donde todos iban a buscar en los ficheros. Y yo estaba ahí en la computadora, obviamente era menos tiempo, duraba mucho menos tiempo encontrando los libros o las revistas o lo que fuera a investigar y obviamente accesaba a la información mucho más rápido. Pongo este ejemplo porque eso fue lo que nos tocó vivir la generación X, de jugar con trompos, canicas, cromos, Yaxis, todo este tipo de juegos a jugar con Atari, a jugar ya con juegos de video, a pasar de lo, digamos, tradicional a lo tecnológico. Entonces, tuvimos como esa capacidad de adaptarnos a este tipo de situaciones, pero de pronto, a diferencia de los baby boomers, ya el tema familia, el tema personal empieza a agarrar mayor peso. Entonces, sí, el trabajo es importante. Si nos formaron los baby boomers con esa formación militar. Yo todavía fui de los que me pegaban en la escuela porque era tequioso y Dios guarde llegar a la casa a decirlo porque recibía otro castigo. Todavía somos donde las figuras de autoridad había que obedecerlas sí o sí, aunque hasta uno viviera agresión. Pero de pronto, ya aquí hay un cambio. El tema ya empezamos a ver un poco más de la globalización, el tema de la información, el tema de acceso a la formación académica se vuelve más importante, entonces hay mucho mayor formación. O sea, la gente empieza entonces a avanzar más en grupos de, digamos, a secundaria, a universidad. Entonces van rompiéndose esquemas con respecto a la percepción del trabajo anterior. Todavía uno al inicio pensaba en una pensión, en una cuestión de casa, todavía para esta generación, con sus primeros salarios, como digamos, puede ser a nivel profesional, podían comprar vivienda. Hoy, por los temas económicos, hay una diferencia enorme en la adquisición de bienes. Por eso es que los centennials, dice, usted les dice que, mira, trabajo estable para conseguir una casa, de una realidad socioeconómica diferente hace 25 años o hace 20 años. Entonces, todavía la fidelización al trabajo sigue, se diluye un poco más, pero todavía aquí aguantan más. Como decían nuestros abuelos, todavía los X tienen un poco más de cuero, todavía, o sea, de aguantar situaciones en el trabajo, que pueda ser un mal ambiente o situaciones adversas, y todavía se quedan esperando que las cosas cambien. Ellos todavía te aguantan más, pero los centennials no. Los centennials se te van así. Doble moral, doble discurso, un ambiente hostil, se te van. Los X todavía tratan de sostener un poco, esperando el cambio, y si no se da, también se van. Entonces eso también tenemos que entenderlo. En ese sentido,
como dice ahí, la computadora sigue siendo la herramienta favorita. Todavía somos de los del Facebook, por ejemplo, y las nuevas generaciones nos ven como, dice, ya los viejitos porque estamos utilizando redes sociales que digamos para ellos ya no son, su forma de comunicarse todavía es diferente. Entonces, fuimos como la transición en la parte tecnológica, también de un rol ya diferente, donde la mujer todavía se integra mucho más en la parte laboral, adquieren también mayor cantidad de puestos de mando y de poder, y donde esto se comparte, donde también la familia tradicional ya empieza a diluirse un poco. O sea, estamos hablando que los baby boomer era normal, exactamente quien, por lo general, entre comillas, normal, ¿verdad? El que trabajaba era el hombre, era el proveedor y la mujer en la casa, ¿verdad? Aquí ya no, ya aquí se empieza a compartir el tema de los ingresos económicos en el hogar y de compartir la crianza, y ya empieza a disminuir la cantidad de hijos por familia. Entonces, vemos ahí esa diferenciación, ya se empieza a buscar un poco mayor de flexibilidad laboral, de la comunicación, ya aquí entra más importante el poder tener claras las cosas, no porque solamente me lo ordenen, sino explíqueme y por qué. No, empieza a tener un poquito más de relevancia el feedback o la retroalimentación, aunque esto es mucho más importante para los centennials, o sea, los después del 2000. Entonces, en ellos igual buscan la estabilidad de la organización, pero ya también la felicidad no solamente está en el trabajo o ese estatus, sino el tema familiar, el tema de espacio personal empieza a adquirir mayor relevancia. Y también ya esas extensiones de horario laboral o de quedarme está bien, me quedo, aguanto, pero ya me generan incomodidad. Yo ya no, ya yo no quiero quedarme tantas horas en el trabajo, yo quiero compartir con mi familia, ir con mi hijo, con mi hija, o sea, pasar con mi tiempo con mi pareja. Entonces, eso marca. Y también ha sido la generación de los títulos, o sea, porque fue donde se tuvo mayor cantidad de acceso a la educación. Entonces, eso daba estatus, o sea, mira, me formé en tal cosa, o sea, seguí estudiando acá. Digamos, la formación tradicional, por ejemplo, para esta generación ha sido fundamental. Entonces, ha sido los que siguen con maestrías o sacan especializaciones, porque para ellos esa formación les dio también, digamos, de alguna manera estatus, de alguna manera un posicionamiento en la organización, y también le generaba herramientas para realizar mejor su trabajo. Entonces, aquí el tema de formación académica tomó mucha relevancia. Su líder que infunde respeto, ya no solamente que sea un héroe o sea una persona referente, sino que ya aquí el tema, ojo, que no se malinterprete, yo no estoy diciendo que los baby boomers seguían a un Hitler, por ejemplo, que fuera moral, o sea, o que, bueno, no podemos decir que alguien no tenga moral, sino que fuera una persona, digamos, con principios o valores negativos, por así decirlo. Yo no estoy diciendo eso, pero sí se valoraba más la fortaleza y sus logros yo no estoy diciendo que los baby boomers siguieran malas personas, pero sí se identificaban con esa fortaleza, con esos logros, con esas historias de héroes. Aquí ya sí, pero prefiero que también seas una persona cercana, alguien que me motive a crecer, que me des la palmadita en la espalda. Ya no solo admiro, sino también espero algo más de vos. Espero que también me reconozcas en mi trabajo, que sea de puertas más abiertas, de que yo pueda tener acceso, a poder conversar con usted. Esto ya pasa en la generación X. Queda claro más o menos, entonces ya aquí vamos, obviamente se van diluyendo y como hemos visto, no es que en el 65 y los que nacieron el 1 de enero del 66 ya entran a la X y son completamente diferentes, o sea, son años que marcan más o menos esas diferencias. Algunos que nacieron dentro de este rango de fechas, dicen, no, yo me identifico más con los baby boomers, eso es normal, o sea, eso también pasa. Pero Bueno, sí, yo como soy generación X, me estás hablando mi mismo idioma, no sé cómo le pasará a Eduardo,
pero voy leyendo y te voy escuchando, digo, sí, tiene Sí. definitivamente todo el sentido. No, total, yo quisiera decir que soy generación Z, pero no lo soy, pero sí existen varias características que ha anticipado Carlos de estas, quiero decir, jóvenes generaciones, si es que las comparamos con las anteriores generaciones, que sí veo que al menos algunas de las características que mencionó para los baby boomers se replican, algunas para la generación X. Sí estoy tal vez muy ansioso de escuchar las características laborales que informan a las generaciones, a los millennials y a los centennials, porque diera la impresión que de alguna manera se van diluyendo en la medida en que la brecha generacional es más amplia, pero sí quisiera escucharlo porque estoy muy ansioso de ver cómo podemos al final tratar de buscar, dijéramos, una interrelación generacional que no tenga una brecha como que muy extensa, porque en realidad en toda organización existen miembros, creo, al menos de todas las generaciones, si no es que hasta donde vamos, y como anticipaba Carlos, probablemente el grueso del grupo laboral a este punto sea de generación X, ¿verdad? Entonces, sí lo escucho Correcto. con mucha ansiedad y pues por aquí voy anotando un par de preguntas que le tengo para luego. ¿Qué motiva a la generación X para ir cerrando acá? O sea, el reconocimiento también de su trabajo, el que lo dejen trabajar. Vean qué importante, aquí ya es diferente, o sea, déjeme hacer, déjeme innovar, déjeme crear, este, mm, que me den esa libertad, o sea, yo a veces no necesito tanto que me estén supervisando diciendo qué tengo que hacer, yo trabajo. Entonces, ya aquí es un poco más buscando cierto grado de libertad y yo produzco, yo soy responsable, yo hago, pero ok, ahí está. Entonces, esto un poco con las X, ya con la generación, lo de los millennials o la generación Y, si lo vemos acá, si la pasamos ahí y me encanta lo que acabas de decir, Eduardo, porque sí, se va diluyendo y es que esa es la idea, no es que entonces se marca como una conducta radical de que en X tengo este comportamiento y tengo otro comportamiento completamente diferente en la generación, digamos, que sigue. Si podemos pasar a la generación, ese mismo. Ya aquí estamos hablando de la generación que entró en tecnología, o sea, ya aquí sí hay una diferencia importante, eso sí, en esa parte. Son mucho más liberales, y esto es importante aclararlo. Vienen de familias más, digamos, en ese sentido, no tan tradicionales como antes, papá, mamá, hijos y todo para toda la vida, sino que, ok, ya entran aquí los hermanastros, los matrimonios en segundas nupcias, o sea, el tema familiar ya empieza a conformarse diferentes. Entonces tienen una mayor sobreestimulación en la parte de información y de acceso a tecnología. Entonces, para ellos, digamos, ya la formación académica tiende a ser menos rígida. ¿En qué sentido? O sea, menos estructurada como lo llevaban los baby boomer y la generación X. Entonces, ellos de alguna manera, el tema de mayor flexibilidad en el trabajo, de tener mucho mayor libertad adquiere mucho más importancia. ¿Verdad que ahora sí, ya empezamos a ver un poco más de brechas, como le está diciendo Eduardo, y ahora sí, con los baby boomers sí empezamos a ver un poco más de brechas. Ellos, el propósito de vida empieza a adquirir mayor valor. O sea, porque empezaron a ver de los baby boomers gente que de pronto por su trabajo y esa religiosidad al trabajo no se autorrealizaron, porque querían ser X cosa, X profesional, y entonces ellos empezaron a ver los que eran felices en su profesión, o lo que estudiaron y haciéndolo, y la gente que no lo era por estar en un trabajo donde no desarrollaron sus competencias, su vocación. Entonces, para ellos, aquí el tema vocación fue donde entró con mayor fuerza y relevancia. Yo voy a estudiar o yo voy a ejercer lo que yo quiero. Yo quiero autorrealizarme haciendo en lo que yo me siento bien. Entonces ya es una generación que empieza también
a buscar en los trabajos dónde poder autorrealizarme, dónde poder hacer lo que realmente a mí me gusta. Em, el tema de los valores adquiere mucho mayor relevancia, el tema de principios, el tema de integridad, y muchas veces en su momento lleva el liderazgo basado precisamente en ética, en valores, porque estas generaciones más que nunca valoran eso. Empezamos a ver desde un liderazgo fuerte y a veces impositivo a uno más hacia valores, hacia integridad, a no tener dobles discursos. Si usted dice que yo me tengo que quedar tarde, a mí me encantaría verlo con usted, este amigo aquí a la par, matándose hasta las 8 o 10 de la noche por sacar el trabajo. No, que usted se va, yo me quedo. No, así las cosas no valen. Ya esta generación empieza a buscar en sus líderes ese tipo de entrega de que va por igual, de mayor retroalimentación, de mayor flexibilidad, por ejemplo, y de mayor cercanía. Ellos ya empiezan a valorar un liderazgo de mayor cercanía. A diferencia de los X, todavía los X, ese distanciamiento con el líder, uno lo ve relativamente normal, dice usted haga lo suyo, yo hago lo mío. Ellos esperan un poco mayor de cercanía, de acompañamiento, de feedback, de reconocimiento, de apoyo por parte de su líder. Son una generación que tiene mayor formación, o sea, en ese sentido, o sea, también que con respecto a la generación X y por lo que hablábamos, o sea, ya empezaron a tener mayor acceso a información por el Internet, por la tecnología. Entonces también son más cuestionadoras de las tomas de decisiones y de las figuras de autoridad. Vean qué interesante. Baby Boomer, lo que se diga, yo lo sigo. Ya que esta generación empieza a distanciarse, no, 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 suave. Yo ya lo investigué, yo eso lo vi, eso no es así. Está Carlos, perdón, equivocado. perdón la interrupción. Yo quisiera hacerte una pregunta en ese sentido. Hemos visto que las generaciones de los baby boomers y los X daban, dijéramos, un posicionamiento a la educación y al aspecto académico probablemente con más relevancia que lo hacen las personas nacidas en la generación de los millennials. Para ellos, si la educación probablemente no tiene un puesto tan relevante como para las anteriores generaciones, esto determina de alguna forma los posicionamientos laborales que ellos buscan o el hecho de no tener tanta preponderancia en la parte académica influye de alguna manera en las carreras que ellos buscan desarrollar. Y hago la pregunta porque hay carreras, dijéramos, no sé, tradicionales, administración de empresas, contaduría pública, por ejemplo, en donde la parte académica tradicionalmente ha tenido bastante peso. Y probablemente, no sé, una empresa que se dedique a auditoría o a contabilidad, lo que va a buscar es personal que de alguna forma pues tenga algunos logros académicos. Ahora, el hecho de que la manera de pensar o qué es lo que busca la generación Y podría ser determinante como para que exista más o menos auge en las carreras que estén dispuestos a estudiar y que esto influya en la parte laboral para algunas empresas que tienen algún giro muy específico. Muy buena pregunta, don Eduardo. De hecho, ya he dado varias conferencias sobre cuarta revolución industrial, quinta revolución industrial, sobre la inteligencia artificial y los trabajos que desaparecen, que ya desaparecieron y los trabajos del futuro. Esa es otra conferencia, pero es uno de los temas que me apasiona y ver el futuro del trabajo. Vean qué importante esto. Todavía los de la generación X y más los baby boomer, las carreras eran casi estables. O sea, las carreras eran, este, se iban a mantener, eh, y uno lo veía así, y uno veía la posibilidad de tener buena calidad de vida estudiando. Ya ellos no. Esta generación creció con la incertidumbre y seguimos esperando que vayan y lleven 5 años en una universidad para formarse cuando ellos ya saben que teniendo el título y están desactualizados.
donde hay una ansiedad terrible por si esto va a servir o no. La mayoría de trabajos que hoy conocemos van a desaparecer. Y tocaste un punto que yo sé que aquí va a ser disruptivo, espero no tener problemas con decirlo, pero todo lo que se pueda automatizar va a desaparecer. Entonces, consejos de los que están ahí y que vayan, ok, replanteándose, evolucionándose, pero hoy, por ejemplo, hay robots que hacen operaciones. Mucho en la medicina lo va a hacer la inteligencia, digamos los robots, la inteligencia artificial. Farmacia, eso todo se va a automatizar. Ni qué decir contabilidad, bibliotecología. O sea, y también para los abogados. Les invito a leerse el libro de Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, el que ganó el Pulitzer, y él hablaba de exactamente los trabajos, y ojo, un libro publicado en el 2018, y era interesante ver que ya hay funciones en el derecho que lo está haciendo en software, principalmente en temas de tránsito y cuestiones de ese tipo que toman las decisiones. ¿Cuántas publicaciones en comunicación hoy lo hace la inteligencia artificial, principalmente en deportes? Y así un montón de tareas. Entonces, claro, esta generación, no sé si se logré comprender, don Eduardo, qué es el tema. Para ellos el querer estudiar o el formarse ya no es tan motivante, no es que no lo hagan, pero ellos saben que, mira, lo que yo estudio ahorita de pronto no va a tener peso o no me va a dar trabajo en el mañana por los cambios radicales y exponenciales que estamos teniendo por la inteligencia artificial. ChatGPT que en 2, 3 años fue que estuvo, y o sea, el cambio radical que vino a traer ChatGPT, por ejemplo, y todas estas aplicaciones de inteligencia artificial. Yo siendo docente en la Universidad de Costa Rica, de hecho uno a veces es más, tuve una exposición un día de estos y fue interesantísimo porque yo mismo les dije, muchachos, díganme la verdad, yo no me voy a enojar. ¿Utilizaron ChatGPT? O sea, ¿utilizaron inteligencia artificial? Y yo le dije, y si lo hicieron estaba bien, pero en otros trabajos uno sí tiene que filtrar. Vean cómo ha cambiado hasta eso, determinar si hay un trabajo real o no. Por eso yo todavía hago los exámenes presenciales y estudios de caso. Ahí sí no hay, como dicen, y como decimos los ticos, no hay tu tía. Tiene que llegar y tienen que llegar y aplicar los conocimientos y escribir. Algo que, por ejemplo, a estas generaciones, algo tan interesante como eso, mis exámenes sí dicen que les duele la mano 3 días, porque ya las generaciones actuales no escriben. Todo es acá, o sea, todo es obviamente en tecnología. Entonces, la motivación para las nuevas generaciones ya no es tanto que se vayan a meter 5 o 6 años en una carrera, jamás. En ellos, ¿qué los motiva? Que usted, empresario, o sea, usted dueño de la organización o los que están dirigiendo la organización, págueme un certificado, págueme un Ujú. técnico, fórmeme en cuestiones más cortas, pero de alto impacto. Ellos valoran más ese tipo de formaciones. Nosotros todavía seguimos con el esquema de que fuimos 5 o 6 años a estudiar a la universidad para un título, ¿verdad? Y Y por todavía lo un poco tanto, más. y por lo tanto, Carlos, entonces entendería que el reclutamiento como tal tiene que replantearse, porque entonces Correcto. ya no necesito, no, o no ando buscando el licenciado en administración, el licenciado en contaduría, el licenciado, ¿verdad? Dependerá obviamente de las normativas que apliquen según los colegios profesionales de cada profesión, pero no necesariamente puede ser eso lo que yo ande buscando para reclutar en mi empresa, porque con una certificación o una actualización puedo tener a alguien que me resuelva mucho más que un licenciado en administración, si te estoy entendiendo bien. Correcto, y Es más que decir, nunca ahora se van a perdón, evaluar las competencias y las habilidades más que el título. Entonces sí, ellos Ujú. reconocen eso, que un título no me determina que yo vaya a desarrollar la habilidad, porque otra cosa, va de nuevo en la distanciamiento de las generaciones. Por ejemplo, y es una frase, la bata se respeta, muy de las generaciones baby boomer y atrás. O sea, un médico se dice tal cosa, usted tiene que hacer caso, un educador dice, y esa fue la formación en los baby boomer. Estas generaciones no, o sea, aunque usted tenga bata, aunque usted sea doctor, aunque usted sea ingeniero o ingeniera, usted puede estar equivocado. O sea, Ajá. no porque usted diga y tenga un título, yo tengo que hacerle caso. Y vean qué interesante que las generaciones actuales
tienden a cuestionar más el saber como nunca ha pasado en otras generaciones. Claro, eso en muchos se ve como una falta de autoridad. No, no es falta de autoridad. Es que ellos son más cuestionadores del saber, porque Sí, tal tienen más vez. acceso a la información. Perdona, Carlos, don Eduardo. sí, en esa línea, tal vez que anticipaba Carolina, me diera la impresión que tal vez lo que buscan o el resultado de lo que buscan estas nuevas generaciones son labores como que un poco más especializadas o atomizadas en la parte laboral. Esto como un driver, dijéramos, como para considerarlo al momento de hacer las contrataciones. Es decir, tal vez el licenciado que pasó, como decimos en El Salvador, quemándose las pestañas 5 años en la universidad, probablemente no sea lo que buscamos. Hoy necesitamos un especialista en planillas, por ejemplo. Hoy necesitamos un especialista en compensaciones, es decir, como que las labores se van, dijéramos, no sé, atomizando o diluyendo de unas labores que antes se encargaban más a una sola persona. No sé si ese sentir o esa descripción es como apegada a lo que sucede con los millennials. Correcto, y en eso súper bien. Además de que ellos tienden a ser más plásticos o tienen mayor plasticidad para aprender y aprender técnicamente, porque ya nacieron con la tecnología, traen la tecnología a la mano. Entonces ellos para buscar la información en Internet, vean, estas generaciones lograron ya entender que no tienen que irse a quemar las pestañas 5 años en la U. Usted, don Eduardo, jefe, me está pidiendo esto. Me meto a ChatGPT, me meto a, y me dice cómo hacerlo, o bueno, cualquier inteligencia artificial, yo busco la información y ahí está, y me dice, o los videos tutoriales, y yo lo veo. Es más, yo pongo un ejemplo, yo estudié administración en la UNED, aquí en Costa Rica, que es una universidad estatal ya grande, de hecho, Dios mediante, este año me graduó, oiga, y yo veía los tutoriales en matemáticas, y yo dije, porque esto no estuvo cuando yo estudié. Yo sufrí con matemáticas en el colegio y yo pensé que era malo para matemáticas. No, es que los docentes no eran buenos. Habían otras formas de ver y ya a estas edades y decir, mira, la mate no era tan difícil, pero habían diferentes formas en que me explicaban cómo hacerlo. Ellos traen eso ya. O sea, digamos, no están parametrizados en un esquema de educación, sino que logran entender que hay diferentes formas de aprender y adaptarse. Entonces, más bien eso era lo que tal vez íbamos pasando las centennials para ir cerrando, o sea, ya ellos entonces, la formación tradicional no le encuentran lógica y tienen toda la razón, porque la información está a la mano. De hecho, la universidad ahorita va a ser un centro de formación constante. La universidad va a cambiar radicalmente y está cambiando radicalmente en el mundo. Ya ese tipo de titulaciones o formaciones a largo plazo van a ir cambiando, ya están cambiando con el tiempo, porque también las exigencias laborales, don Eduardo, como lo estás diciendo, de pronto me están pidiendo una especialización y en eso tienes toda la razón. Entonces, ¿para qué llevar toda una formación cuando de pronto lo que se me está pidiendo es esto? Y de forma autodidacta, que esto es importante, nosotros para adquirir el conocimiento, todavía los baby boomer y los X, éramos de llevar el montón de libros, de agarrar libros, ellos no, tienen un acceso al conocimiento de una manera tan extraordinaria que también eso es lo que yo quiero decir. O sea, siempre aportan, siempre digamos, y aportan muchísimo a la organización. El trabajador o trabajadora sigue siendo la misma. Y estas generaciones aportan muchísimo a la organización. Pero como vemos con los centennials, ya ahora sí que empezamos, se fue diluyendo, pero empezamos a ver que baby boomer y centennials son como el agua y el aceite. Ya ellos son completamente, este, tecnológicos, son mucho más autoeficientes, mucho más creativos, tienden más al emprendedurismo, a usted tiene que ser coherente con lo que usted dice y con lo que usted hace. Piden mayor cantidad de retroalimentación. Eso sí, tal vez
la seguridad que dieron o se formaron los baby boomer o X de yo lo hago y voy solo, ellos sí, porque tuvieron tantos más bien recursos, manejan ciertos grados de inseguridad, por eso para ellos es importante dar el feedback. Por eso constantemente ellos piden retroalimentación si están haciendo bien o mal las cosas, a diferencia de las otras generaciones. Eh, Tienden a valorar más lo emocional, el que haya un ambiente saludable, que haya un clima laboral positivo. Ellos en ambientes hostiles y agresivos, ahí ellos no trabajan bien, se van, o sea, va de nuevo, ¿por qué se van? Y es que ellos no están pensando en una casa, ellos no están pensando de hecho hasta en familia. Vean lo que es diferente a los X y los baby boomer, que el tema también familia, construir una familia era importante, ya para ellos, ¿cómo es que se llama? No están visualizando eso, no lo están visualizando. Entonces, eh, el trabajo se vuelve un medio, no un fin, para salir, para viajar. No va a ser mi opción principal en ese sentido de cómo es que se llama de vida. ¿Qué es el tema aquí para ir, digamos, cerrando? Porque esto sí es fundamental. Aquí, a los baby boomers que están llevándolo el tema, un buen líder, una buena lideresa, se adapta a estas situaciones. Cambia. No es que los demás tienen que cambiar a mi forma de ser. Un verdadero líder o lideresa se adapta al grupo. Y he logrado ver varios baby boomers que entran en esta categoría que se llevan muy bien con los centennials porque lograron comprender esa situación. Entonces, y que lograron adaptar y entender, pero también de las cosas que yo he visto y porque este tema de las generaciones laborales es tema, es porque he visto eh, a veces situaciones de roces o conflicto principalmente entre los baby boomers y los centennials. Y a veces los centennials mal llamados de cristal, no, te producen a veces mucho más que las demás generaciones, pero es que usted no lo sabe gestionar. Usted no le sabe sacar la productividad a los centennials. Entonces vean qué importante eso. Es usted que tiene que lograr leer esto, entender esto y cambiar y entender qué exactamente está motivando a cada una de las generaciones en ese sentido. ¿Ok? Si pasamos ya a las últimas, porque sí, nos quedan de que sí, bueno, no sé si pasamos también a las preguntas, porque yo creo que ya, ¿cómo es que se llama? Por tema tiempo, si hay algunas preguntas por ahí. Gracias, Carlos. Yo sí tengo una pregunta y tal vez retomando el tema que anticipaba, creo que ya decías algo acerca de la necesidad o la conveniencia de que sea el líder quien se acerque al resto del grupo como para tratar de entenderlo cuando existe esta brecha generacional, ¿verdad? Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuál sería tal vez alguna recomendación para poder cerrar o acercar esa brecha generacional que existe, sobre todo entre las generaciones que están en ambos extremos? Ya no se diga pasando por las que están por el medio, ¿verdad? Esto creo que sin duda redunda en un mejor ambiente de trabajo, redunda en más productividad, pero ¿cuál sería tal vez alguna de tus sugerencias como para poder tratar de acercar o cerrar esa brecha generacional? Primero, y lo que yo he visto que ayuda mucho es esto, conocer, comprender. Porque también los centennials, cuando logran entender, mira, ellos vienen de este contexto social y político, tienden a ser muy empáticos y a comprender. Entonces, ok, adaptarse más a la forma. Cosas como tan sencillas como el don y doña. Porque, por ejemplo, ellos no, algo tan sencillo como eso, no manejan ese tipo. Ya ustedes ven porque es importante el tema del respeto de la autoridad. Ah, ok, ya ellos comprenden. Entonces, en organizaciones donde he estado, hemos trabajado eso y eso ayuda mucho a minimizar los posibles roces
Y también a los baby boomer entender que les guste o no, esto va a seguir creciendo en cuanto a la generación y que ellos tienen que adaptarse a esto. Y lo más importante, cambiar el paradigma, entender que son sumamente productivos, que son gente que realmente aporta mucho a la organización, pero que soy yo el que tengo que adaptarme, soy yo el que tengo que cambiar. Soy yo el que, por ejemplo, a los centennials, el tema de la flexibilidad laboral es fundamental y ellos no son hora silla, no lo son. O sea, ellos vos no los vas a tener, o sea, si ellos dicen, ¿por qué tengo que seguir este esquema rígido horario? ¿Por qué esto? Si lo que usted me pidió yo lo hice en 3 horas y querés que me quede sentado 8. Ellos ven más el tema tiempo, calidad de vida como nunca antes. Entonces dice, yo prefiero, para eso mejor me voy al gimnasio, me voy a la montaña o navego en redes sociales o empiezo con un proyecto de emprendedurismo. Entonces, comprender eso es fundamental porque, claro, es romper mis esquemas mentales de cómo yo fui formado y de cómo yo fui trabajando. Pero entonces, si usted quiere ser exitoso en una organización como líder o lideresa, siendo baby boomer, es comprender esa realidad, es adaptarme y saber que son diferentes y que guste o no, así son y tienen un alto potencial en la organización. Tengo que cambiar mi forma de liderar, mi forma de motivarlos, el dar feedback constantemente. Nosotros no éramos tanto de eso. Ellos sí, sí lo son en ese sentido. Entonces, por ahí es que precisamente ¿cómo es que se llama? Digamos, la recomendación en ese sentido. Por tema de tiempo, sí, me quedan solo 2 minutitos para poder cerrar porque sí empiezo muy agradecido, no sé, para una pregunta más, porque sí a las 9 en punto ya estoy con, ya empieza mi jornada laboral, entonces me quedarían 2 minutitos. Una más. Pues en realidad, Carlos, agradecerte el tiempo dentro de nuestra presentación que vamos a compartir con todas las personas que hoy se nos unieron en el webinar. Están justo estas herramientas de las que hablabas, particularmente para cada una de las generaciones. Creo que la conclusión más importante es la de comprender, ¿verdad? Yo te decía un día, me gusta mucho una frase también de una psiquiatra que trata todos estos temas de bienestar. Comprender es aliviar. Entonces, si entiendo el que está sentado a la par mía sobre mí, es mucho más sencillo poder eventualmente liderar y gestionar estas relaciones laborales. Nos dejas con una gran inquietud, ¿verdad? El siguiente webinar. Yo creo que eso no es solo para mí, sino que tendremos, si nos permites, la oportunidad de gestionar otro webinar. Pero bueno, nada más déjame ver, creo que le pregunto, ¿cómo hago para adaptarme al mercado laboral si los títulos ya no son importantes? ¿Cómo demuestro competencias a las organizaciones que no me conocen? Preguntan en el chat en un minuto. Sí, bueno, para reclutarme, sí los certificados, gusten o no, obviamente eso va a ayudar, pero también dentro de digamos, las evaluaciones actuales es muy común la evaluación por competencias o la evaluación por competencias. Ahí es donde se va a determinar y es que el talento humano está completamente orientado actualmente a valorar. Como nunca ya el título, antes era nada más pedir un título, no, o sea, aquí está el título, pero yo voy a hacer una valoración por competencias para poderme insertar laboralmente. Entonces, por eso que no maneje mucha ansiedad. Yo, bueno, por tema tiempo, los tengo que dejar muy agradecido. Y claro, esto va para más. Y yo con mucho gusto podría volver a desarrollar todavía mucho más el tema. Súper agradecidos. Que tengan un lindo día y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Gracias, Carlos, que gracias, estés Carlos. Hasta muy luego. bien. Y para el resto de las personas que nos acompañan, creo que Monique tenía unas breves indicaciones de lo que resta del Employment Week. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias también a doña Caro y a don Eduardo por este webinar. Realmente es un tema súper interesante y hemos aprendido mucho al respecto. Además, quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron con nosotros esta mañana. Esperamos que esta información haya sido valiosa para ustedes. Recuérdense que pueden estar pendientes de nuestras redes sociales, a donde estamos publicando todo el contenido relacionado a el Employment Week.
Este viernes saldrá nuestro podcast en Spotify y en YouTube que está titulado ¿Qué motiva a cada generación? Casos reales en nuestra generación, a donde también nos acompañó el psicólogo Carlos Bustamante y van a poder ver un poquito más de los insights que él nos puede dar. Si tiene consultas o dudas adicionales, les dejamos los contactos de nuestros abogados expertos en la pantalla. Muchísimas gracias de verdad a todos por conectarse con nosotros. Estén muy bien, muchas gracias por todo. Hasta luego.